Cuando mi hijo me canceló en Navidad, descubrí un sorprendente secreto que transformó nuestras vidas. Antonio, un hombre de 55 años, se encontraba en su pequeño apartamento, en el corazón de un barrio tradicional de México. Los adornos navideños colgaban en las paredes, pero su corazón estaba vacío. Esta Navidad, su hijo José, un arquitecto prometedor de 27 años, le había cancelado la visita. «Papá, tengo un proyecto importante que no puedo dejar de lado», había dicho, y esas palabras resonaron en el alma de Antonio como un eco sombrío. La melancolía se apoderó de él, transformando el hogar en un refugio de recuerdos felices y risas pasadas que se desvanecían lentamente. Mientras miraba las fotografías en la pared, sentía una punzada de dolor en el pecho. Recordaba la alegría de las cenas navideñas, las anécdotas compartidas, las promesas de un futuro lleno de momentos juntos. Pero ahora, esos recuerdos solo amplificaban su soledad. Antonio respiraba con dificultad, como si cada inhalación estuviera atada a la tristeza de perder a su hijo, un vínculo precioso que se debilitaba ante la frialdad de la distancia. Su mente era un laberinto, lleno de dudas y reproches. Había fallado en ser el padre que su hijo necesitaba. La angustia lo abrazaba con fuerza, y no había excusas que lo consolaran. Buscando un respiro, decidió abrir el viejo baúl que había pertenecido a su madre. Al levantar la tapa, una nube de polvo se alzó, como si el tiempo hubiera estado atrapado en aquel lugar. Entre las cartas, encontró una de su abuela, que hablaba de sueños, sacrificios y un legado familiar que había caído en el olvido. La finca en el campo, un lugar que había sido la cuna de su linaje, necesitaba atención urgente. De repente, una chispa de determinación encendió su corazón. No podía permitir que esa herencia se desvaneciera. Quizás si arreglo la finca, podría compartir ese legado con José, pensó. La idea de explorar sus raíces y preservar esa conexión familiar lo llenó de un propósito renovado. Decidió que debía ir, que debía actuar. A medida que la Navidad se acercaba, las luces que adornaban el barrio se volvían más brillantes, mientras que en su interior la tristeza persistía, como una sombra que no se desvanecía. En un intento por acercarse a su hijo, armó valor para llamarlo. «Necesitamos hablar», dijo con un hilo de voz, consciente del peso que esas palabras llevaban. La respuesta inquietante de José fue como un balde de agua fría. «Papá, estoy muy ocupado, no puedo ir». La desesperación lo inundó, sus palabras lo hirieron, haciéndole sentir que un abismo se abría entre ellos. A pesar de la negativa, el hallazgo de la finca se hizo más fuerte en su mente. Necesitaba que José conociera su historia, que entendiera la importancia de sus raíces. El viaje se convertiría en una conexión, una oportunidad para reparar lo que había estado roto. Pero la incertidumbre lo mantenía despierto por las noches, cuestionándose si su hijo aceptaría aquel regalo del pasado. Lo pensó y repensó, mientras su corazón se debatía entre la esperanza y el temor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche de Navidad se acercaba, llenando el aire de un frío que calaba hondo. Antonio, entre la desesperación y la determinación, decidió emprender el viaje. Caminó con paso firme hacia la finca. La emoción y el temor hacían un juego en su mente. Sin embargo, justo cuando se disponía a salir, su teléfono sonó. Era José. En su tono detectó una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Sería el momento de desvelar el secreto? El corazón de Antonio latía desaforadamente, mientras su mente se llenaba de preguntas. Con una mezcla de incertidumbre y esperanza, se preparó para responder. ¿Sería esa la oportunidad para cambiar su relación y salvar lo que quedaba de su lazo familiar? Antonio sintió que el mundo se detuvo cuando escuchó la voz de José al otro lado de la línea. Un torrente de emociones lo abrumó. «Papá, me gustaría saber más sobre la finca.
dijo su hijo, y aquellas palabras fueron como un bálsamo para el corazón dolido de Antonio. Es un lugar del que siempre quise hablarte. Hay que arreglarlo, pero puede ser nuestra nueva oportunidad, respondió, tratando de sonar entusiasta, aunque sentía la incertidumbre asomarse nuevamente. La respuesta de José, aunque positiva, estaba matizada por una evidente reticencia. No sé, papá, hay mucho en juego en mi vida ahora. El silencio que siguió fue pesado. Antonio se dio cuenta de que, aunque había un rayo de esperanza, su camino no sería sencillo. Debía enfrentar la realidad. Recuperar el interés de su hijo en la finca requeriría más que un simple viaje. Tendría que usar esa historia ancestral para crear un vínculo, algo que justificara el tiempo invertido en un lugar que, a primera vista, podía parecerle irrelevante a José. Mientras colgaba, la sensación de determinación se intensificó en su pecho. Era el momento de actuar. No podía seguir esperando que José buscara su conexión. Antonio se sentó en la mesa, su mente llena de planes. Decidió que un viaje no sería suficiente. Necesitaría preparar historias, anécdotas y, sobre todo, revelar lo que esa finca representaba. Era un legado de luchas, sacrificios y una identidad que había estado olvidada. Los días previos al viaje se convirtieron en un torbellino de actividad. Comenzó por recopilar viejas fotografías y cartas de su madre, aquellas que guardaban la esencia de su familia. También buceó en su memoria, tratando de recordar historias de su infancia en la finca que pudieran resonar con la experiencia de José. Antonio buscaba no solo restaurar un lugar físico, sino revivir un pasado que prometía ser la clave para un futuro. Preparar la finca se convirtió en su objetivo, pero no solo como un proyecto, era un símbolo de reconciliación. Uno de los fines de semana se aventuró a buscar un contratista local que lo ayudara con los arreglos. En el trayecto, reflexionó sobre su relación con José. Se dio cuenta de que más allá de las diferencias generacionales, había un hilo que los unía, el deseo de ser reconocidos y valorados. El viaje a la finca se apresuró y a la vez se sintió lejano. A medida que se acercaba la fecha, Antonio sentía un golpe de ansiedad. Se preguntó si realmente estaba preparado para enfrentar los temores que lo acechaban. La posibilidad de que su hijo no respondiera a sus intentos de reconexión, de que descubriese un pasado al que no quería volver, o que simplemente no le interesaran esas historias ya olvidadas. La mañana de su salida, con el coche cargado de provisiones y recuerdos, un nuevo desafío emergió en su mente. ¿Cómo haría para mantener la traza de la historia familiar viva durante el viaje? Sería como desafiar al tiempo, demandando que José se interesara, y en el proceso también aprender a mirar atrás sin temor. Mientras conducía, las preocupaciones se tornaban más y más urgentes. Las comodidades modernas del servicio, los lugares turísticos, todo había desdibujado el sentido de lugar y pertenencia en su hijo. Antonio se detuvo en un mirador, la vista del paisaje empezando a despuntar en tonos anaranjados. Su corazón se llenó de una extraña mezcla de esperanza y miedo. Había llegado el momento de revelar su historia, de dejar atrás los silencios del pasado. ¿Sería capaz de capturar el interés de su hijo? La respuesta a esa pregunta lo aguardaba en la finca. Sin embargo, a medida que seguía su camino, un pensamiento inquietante lo asaltó. ¿Y si una vez allí descubría que el lazo que tanto anhelaba no era tan sólido como pensaba? Cuando menos lo esperaba, su corazón comenzó a latir con más fuerza, anticipando un nuevo nivel de vulnerabilidad que podía cambiar sus vidas para siempre. Antonio llegó a la finca al caer la tarde. La luz dorada del sol se filtraba entre los árboles, dando un aire casi místico al lugar que lo había visto crecer. Sin embargo, su agitación no disminuyó al bajar del coche. Se sentía como un extranjero en su propia historia, un papel que nunca había deseado interpretar. El silencio de la finca lo envolvió. Casi podía escuchar el eco de su infancia en cada rincón. Mientras comenzaba a desempacar, pensó en las historias que había recopilado, en la forma en que debía contarlas. Él no solo quería que su hijo se interesara en un lugar, anhelaba que José comprendiera el relato de una generación que había luchado, amado y sufrido. Estaría afrontando no solo la historia de la finca, sino la que llevaban consigo ambos. Ese era el verdadero reto. Los días pasaron en un torbellino de actividad. Antonio se olvidó del tiempo mientras limpiaba los rincones olvidados, descubriendo objetos que despertaban recuerdos. Una lujosa lámpara de aceite, una silla desteñida y finalmente un viejo cuaderno en el que su madre había escrito sobre sus sueños para el futuro de la finca.
Cada descubrimiento se sentía como un nuevo ladrillo en la construcción de un puente hacia José, una invitación a recordar y redescubrir lo compartido. Al final de cada jornada, se sentaba en la vieja mecedora, el crepitar del fuego acompañando su meditación. Con cada historia que revivía, con cada detalle que pareciera insignificante, sentía que estaba ganando espacio en el corazón de su hijo. Sin embargo, la falta de respuesta de José comenzaba a generar una sombra de duda. Una voz interna susurraba que quizás su esfuerzo no era suficiente. ¿Cuántas historias son necesarias para recuperar un vínculo roto? Decidió hacer un ejercicio. Se sentó una tarde con el cuaderno frente a él. Escribió una carta para José, un documento de sus emociones, de lo que había significado no solo la finca, sino lo que significaba su relación. En ese papel expuso sus inseguridades, su miedo. Esa carta se convirtió en un espejo de su vulnerabilidad. Al terminar, una sensación de alivio lo invadió. Había conseguido desgranar sus pensamientos más profundos. Sin embargo, el dilema seguía presente. ¿Debería enviarle la carta o guardarla como un testimonio íntimo de su transformación? La decisión se convirtió en una tormenta emocional. Antonio se encontraba entre el deseo de ser honesto y el temor al rechazo. A través de este proceso, comenzó a entender que la conexión con su hijo no dependía únicamente de lo que verbalizara. Esa conexión también era un pacto silencioso, un compromiso renovado de abrirse al otro. Mientras la fecha de la llegada de José se acercaba, la ansiedad creció en su pecho. A través de su preparación, Antonio ya no solo buscaba reconectar, sino también mostrarse vulnerable. En un giro inesperado, la simple idea de recibir a su hijo en la finca empezó a convertirse en un símbolo de su propio renacer. Quería que José supiera que su vida en la ciudad, llena de lujos, no había debilitado el deseo de pertenencia. La finca era eso, sin duda un hogar, en el que tanto él como su padre y su abuelo habían dejado una huella. El día antes de la llegada de su hijo, Antonio decidió que era hora de dar el paso final. Se armó de valor y tomó la carta. Al borde de la noche, ocupó la misma mecedora en la que tantos pensamientos habían florecido. El cielo comenzó a oscurecerse, como una metáfora del miedo que lo envolvía. Se preguntó si al abrirle su corazón a José, podría finalmente ser capaz de construir el puente que tanto anhelaba. La respuesta se perfilaba, una vez más, en la distancia. José llegaría al día siguiente, y con él la oportunidad de reescribir su relación. Pero, en lo profundo de su ser, una verdad inquietante se instalaba. ¿Sería la historia que contara suficiente para que su hijo viera la vida a través de su propia perspectiva? La antigua puerta de madera chirrió al abrirse de par en par. El viento dejó caer una brisa fría mientras Antonio se perdía en sus pensamientos. ¿Estaba realmente listo para esa revelación? Lo que no sabía era que la tarde siguiente podría traer consigo un secreto más grande que el que había traído a la superficie. Antonio se despertó antes del amanecer, la luz tenue del día aún tímida al asomarse. La inquietud en su pecho pulsaba como un tambor distante, un recordatorio de la cita inminente con José. Se levantó, el aire frío lo envolvió mientras se dirigía a la cocina. Preparó café con manos temblorosas, su mente atrapada en un ciclo de pensamientos que giraban en torno a su relación. Sabía que el encuentro no sería sencillo, el miedo al rechazo lo paralizaba. Los recuerdos de su infancia le atravesaron como un torrente. Momentos de alegría compartidos, juegos en los campos, risas que ahora parecían ecos lejanos. Sin embargo, el contraste con la vida actual de su hijo se presentaba como un abismo. Antonio cuestionaba su capacidad para tender el puente que uniría esas dos realidades. Se preguntaba si al final sería un simple anecdótico, incapaz de penetrar en la complejidad de la vida que José había construido en la ciudad. Esta reflexión le llevó a un momento de autoconfrontación. Mientras el café goteaba, decidió enfrentarse a su propia inseguridad. Se sentó de nuevo con el viejo cuaderno y comenzó a escribir. Esta vez no se trataba de una carta, sino de un contexto más amplio. Sus temores como padre, las expectativas que tenía de sí mismo, su anhelo de ser un modelo a seguir. Así,
se encontró plasmado en cada palabra el hombre que había sido y el que deseaba ser. En su mente resonaba el eco de sus propias decisiones fallidas y las veces que había sentido que había fracasado, no solo como padre, sino también como hombre. El proceso resultó liberador. Antonio tomó conciencia de condicionar su valía a las acciones de José era un peso que lo limitaba. Se dio cuenta de que su propio viaje era igual de importante. Su transformación no debía estar sujeta al resultado que esperaba obtener de su hijo. El acto de escribir no solo le permitió explorar su vulnerabilidad, sino también descubrir su propia fortaleza. Por primera vez, sentía que estaba tomando en sus manos el timón de su vida, revelando una conciencia clara de sus necesidades y deseos. Cuando el reloj marcó la hora en la que había planeado recibir a José, un remolino de emociones agitó su interior. No solo se trataba de reencontrarse con su hijo, sino de presentarse a sí mismo de manera auténtica, sin máscaras ni miedo. Ahora tenía algo que ofrecerle más allá de las historias y recuerdos. Un padre dispuesto a mostrar sus cicatrices y a compartir su búsqueda de redención. La finca, con su calma ancestral y el aire fresco que escurría entre los árboles, se veía como un escenario propicio para su encuentro. Mientras se preparaba, el viento movía las hojas como si acariciara la tensión en su interior. En su mente, dibujaba el momento en que José cruzara la puerta y su mirada se encontrara con la suya. Ese clic, esa conexión, podría ser el primer paso para cerrar la brecha que los había distanciado por tanto tiempo. Sin embargo, una inquietud persistía. Al abrir la puerta, se preguntó si ese diálogo sería suficiente para que su hijo viera el mundo desde su óptica. Nunca había sido un hombre de grandes palabras, y la inminencia de la confrontación lo dejaba cuestionando todo lo que se había preparado. La llegada de José sería un momento decisivo, la posibilidad de un nuevo inicio. Pero Antonio, en su interior, sabía que también había un potencial de ruptura, un riesgo a enfrentar. Mientras aguardaba, el aire se cargó de expectativas y presagios. En un instante, todo podía cambiar. La puerta se abrió, y con ella, la carga de una historia aún no contada. ¿Cuál sería la verdad que emergería del encuentro? ¿Podría la vulnerabilidad de un padre sanar las viejas heridas entre ellos? Antonio observó cómo la puerta se entreabría, su corazón se aceleró sin previo aviso. La figura de José se recortó contra la luz del día, su expresión un compendio de emociones que Antonio apenas podía descifrar. Ellos dos, en su mundo privado, parecían estar a años luz de aquella conexión que solían compartir. El primer saludo fue un mero susurro, un intercambio de palabras casi automático, que carecía de la profundidad deseada. La incomodidad flotaba en el aire como un nuberón perezoso, y Antonio sintió que era su responsabilidad deshacer ese nudo. Ignorando la voz que le decía que retrocediera, dio un paso adelante. «José, gracias por venir». La sinceridad en su tono sorprendió incluso a Antonio. No era el tipo de palabras que solía pronunciar, pero al hacerlo, el peso de su propia vulnerabilidad le dio fuerza. Muy dentro de él, una chispa de determinación se encendió. Tenía que demostrarle a su hijo que no era el hombre que previamente había fallado. José levantó la mirada, asintiendo levemente, como si el gesto tuviera que llevar todo el peso del mundo para convencerlo. Antonio sintió que cada momento de indecisión en su vida pesaba ahora en ese silencio. Se sentó, y mientras la conversación se tornaba en un tira y afloja de preguntas y respuestas, recordó el cuaderno. Las palabras que había escrito en su soledad comenzaban a tomar forma en su mente. «¿Cómo estás realmente, hijo?». La pregunta emergió de sus labios, cargada de una sinceridad que desarmaría a cualquiera. José tardó un momento en reaccionar. Sus ojos se entrecerraron como si buscara el significado detrás de la pregunta. Antonio comprendió que era el momento de abrirse. «Quiero hablar contigo, no sobre lo que pasa entre nosotros, sino de lo que siento. He estado haciendo un arduo trabajo en mí mismo». El habla fluida de su hijo interrumpió momentáneamente su declaración. «¿Trabajo en ti mismo? ¿Cómo se traduce eso?».
¿Es un intento más de intentar encajar en el cuadro de lo que creíste que debería ser como padre? Antonio sintió que esas palabras lo golpeaban, pero no lo derribaban. En lugar de ceder a la rabia o al desánimo, eligió el camino de la reflexión. Podría ser eso, dijo, su voz firme a pesar del dolor que le causaba la insinuación de José. Pero también es mi camino hacia ser un mejor hombre. Por primera vez estoy viendo más allá de mis propios defectos. Quiero que tú puedas entenderme, José. La expresión de José fluctuó entre el escepticismo y la curiosidad. Este nuevo Antonio, este hombre que se atrevía a dejar atrás el orgullo y las defensas, lo sorprendía. Antonio supo que no sería suficiente con apenas una conversación. Necesitaba entrar en acción. Algo en su interior le decía que la parte más desafiante de su viaje comenzaba aquí, cuando su hijo mostraba signos de querer escuchar. Te propongo algo, continuó, tomando aire. Déjame mostrarte quién soy hoy, y tú también comparte conmigo, no como padre e hijo, sino como dos hombres que buscan respuestas. José lo miró fijamente, como si buscara en el rostro de su padre una señal de autenticidad genuina. Antonio aguardó, consciente del gran paso que ambos estaban por dar, pero también de que había una oportunidad para el crecimiento de cada uno. Pero una pregunta inquietante se agolpó en la mente de Antonio. ¿Realmente estaba preparado para todo lo que esa apertura podría desenterrar? No le quedó otro remedio que enfrentar la incertidumbre. Antes de que su hijo pudiera responder, un sonido estruendoso de algo rompiéndose cortó el aire. Ambos miraron hacia la ventana, donde unas ramas crujían despiadadamente, y el desconcierto reinó entre ellos. Esa interrupción inesperada era una metáfora de lo que se avecinaba, la posibilidad de que los secretos ocultos pudieran salir a la luz de una vez por todas. ¿Qué otras verdades quedarían al descubierto? ¿Y cómo afectaría eso a la relación que Antonio tanto deseaba reconstruir? En su interior, una tormenta contenida sembraba dudas y determinación. Iban a necesitar mucha más que palabras para enfrentar lo que vendría. La tormenta en la mente de Antonio no cesaba. El sonido abrupto de las ramas crujientes parecía advertirle que cada palabra no dicha era un ladrillo más en la muralla que él mismo había levantado a lo largo de los años. Mientras observaba a José, la mirada de su hijo se tornaba más intensa, como si tratara de desentrañar no solo sus intenciones, sino también la fibra misma de su ser. «Sigo aquí, papá», repitió José, como si buscara reafirmar su presencia ante la inquietud que embargaba el ambiente. La simple frase resonó en Antonio, despertando un deseo de abrir aún más el umbral de su vulnerabilidad. Sabía que no podía escapar de la herencia que le había dejado su pasado, pero sí podía decidir cómo enfrentarla. Sé que no he sido el mejor. He fallado. He hecho daño. Y me duele, hijo. Estoy trabajando en cambiar. Quiero que veas el hombre que soy ahora, no solo aquel que te lastimó. La sinceridad en sus palabras arrastraba consigo una carga emocional que nunca antes había compartido. José lo observaba, buscando, desarmando cada una de las piezas de un padre que ahora parecía más humano que nunca. ¿Es suficiente con eso? Existe una parte dentro de mí que sigue sin creer que esto es genuino, confió su hijo, la desconfianza latente aún palpitando entre ellos. El silencio que cayó a continuación era un eco a lo que ambos enfrentaban. Entonces, impulsado por un impulso casi primal, Antonio decidió arriesgarse. Sacó de su bolsillo el cuaderno donde había volcado sus pensamientos más oscuros y más íntimos durante meses. Esto, aquí, están mis preocupaciones, mis dudas, mi camino hacia la verdad sobre mí mismo. Quiero que lo leas. La mirada de José se movió entre el cuaderno y el rostro de su padre, midiendo la acción audaz que Antonio acababa de proponer. ¿Estás seguro?, preguntó, aunque el deseo de entender y confrontar se hacía palpable en su voz. Sí, es un camino que quiero recorrer contigo. Quiero que conozcas mis luchas y quizás, solo quizás, podamos derribar las barreras por las que hemos pasado tanto tiempo. Con un gesto decisivo le pasó el cuaderno a José, quien lo tomó con un aire de reverencia. Antonio sintió que se removía algo dentro de él, como si el acto de compartir su vulnerabilidad, su historia y la lucha interna por el perdón lo liberara de cadenas invisibles. No obstante, también sabía que de este acto derivarían más preguntas. ¿Sería realmente capaz de enfrentar la posible decepción de su hijo?
Mientras José leía, Antonio se quedó a la espera. Podía sentir la tensión en el aire, su mente oscilando entre esperanzas de un futuro mejor y el miedo a lo que podría exacerbar el dolor. Estaba tentado a cerrar esa ventana de su vida, pero no podía. El deseo de un cambio verdadero lo empujaba hacia adelante, aunque cada palabra escrita era un reflejo de su fragilidad. Finalmente, alzando la vista, José pronunció un «¿Por qué no me lo dijiste antes?», que atravesó como un rayo el sentido de culpa que ya comenzaba a disolverse en el corazón de Antonio. En ese instante comprendió que aunque el pasado pesara, podía existir una posibilidad de renovación si ambos perseveraban. Sin embargo, dentro de esa atmósfera de descubrimiento, un nuevo ruido interrumpió la calma. Era el timbre del teléfono de José. Al mirar el identificador, su rostro palideció. «Es mi madre», murmuró. Antonio sintió cómo sus latidos aumentaban ante la inminente intervención de una figura que había estado ausente en su transformación, pero cuyo peso seguía presente. La aparición de ella podría cambiar por completo el camino que ambos habían comenzado a trazar. ¿Cómo afectaría esta llamada a su frágil conexión? ¿Sería un paso atrás a la vieja dinámica o una oportunidad para avanzar juntos? Todo parecía depender del siguiente movimiento. José inhaló profundamente antes de contestar. La incertidumbre en su rostro era palpable. Antonio, nervioso, podía sentir cómo la tensión se cernía sobre ellos, una sombra que amenazaba con deshacer la conexión, que con tanto esfuerzo habían comenzado a construir. La voz de la madre resonó a través del teléfono, y aunque no podía oírla, imaginaba las palabras llenas de reproches, resentimientos y nostalgia, como dagas punzantes. «¿Hola?» José recibió la llamada, y su hombro se encorvó de inmediato, como si la mera presencia de su madre fuera suficiente para hacerle perder la confianza recién adquirida. Antonio lo observó, deseando poder intervenir, desgarrándose por dentro al ver cómo el hijo que había empezado a abrirse ante él se cerraba de nuevo. «Ella siempre ha sido una tormenta», reflexionó, mientras se perdía en pensamientos oscuros. Sin embargo, en medio de la angustia, una resolución interna comenzaba a formarse. No estaba dispuesto a perder la oportunidad de conectar con su hijo. Se recordó a sí mismo el porqué de su transformación. No podía dejar que un antiguo temor minara sus esfuerzos. «José, ¿cómo vas?» La voz de la madre resonaba con un tono ligeramente melódico, pero su intencionalidad era clara. Antonio asistió a la conversación, absorto en su propia ansiedad, pero en un momento de lucidez empezó a reconocer el peligro inminente. Si José caía nuevamente en la trampa de las viejas dinámicas, todo el progreso se esfumaría como arena entre los dedos. Antonio decidió intervenir. Con un gesto firme se acercó, dispuesto a dar una mano contenedora a su hijo. «José, lo que estás haciendo es importante. No te sientas presionado a elegir entre nosotros. Habla con ella, pero recuerda que tienes a alguien aquí que te respeta y quiere escuchar tu verdad». La mirada de José se suavizó, y un atisbo de gratitud brilló en sus ojos. «¿Lo prometes, papá? No quiero volver a los viejos tiempos». Las palabras de su hijo eran un eco de su propia lucha interna. Antonio asintió con firmeza, un pacto no verbal entre ellos que reafirmaba su nuevo compromiso. «Tu madre y yo hemos vivido una historia complicada, y sé que la nuestra también está llena de desafíos. Pero esta vez no deseo que caigamos en las antiguas trampas. Si ella no puede ver el cambio que estoy tratando de hacer, al menos tú sí. ¿Podemos seguir adelante juntos?» La conversación con su madre se prolongó, pero los ecos de la voz de Antonio reafirmaron el propósito de José. Al colgar, un silencio pesado envolvió la habitación, cargado de emociones. El vínculo que habían creado estaba a punto de ser probado, pero Antonio estaba decidido a no dejarse intimidar. «¿Qué dijiste?», preguntó Antonio, atravesando la tensión del momento. La voz de su hijo era una mezcla de confusión e incertidumbre. «Dije que estoy trabajando en construir algo nuevo con papá. No quiero volver atrás, pero no sé cómo encajar a los dos en mi vida». La vulnerabilidad con la que habló resonó profundamente en Antonio, revelando el conflicto interno que también había sentido durante años. «Lo comprendo. Mi deseo es colaborar en lugar de sumar más ruido. Quizás deberíamos hablar con tu madre.
crear un espacio donde la comunicación no sea un campo de batalla. La idea de abordar el problema directamente le parecía aterradora, pero sabía que la única forma de avanzar era enfrentando los elusivos fantasmas del pasado. A medida que la conversación avanzaba, la idea de la reconciliación volvió a surgir, y así también la valía de construir nuevas reglas. Sin embargo, había una sombra adicional. ¿Crees que será capaz de entenderlo? Siempre ha sido difícil. Antonio se detuvo, considerando no solo su propia historia, sino también la de su hijo. Era el momento de la verdad. Tal vez lo que necesitamos es un nuevo enfoque. Quizás lo que una vez se percibió como daño puede ser transformado en algo más. Hay un potencial entre nosotros, una semilla que crece despacio pero seguro. Por lo tanto, haremos esto juntos. Yo estoy aquí, siempre. Mientras José lo miraba con una mezcla de esperanza y temor, una chispa de determinación comenzó a brillar en sus ojos. Ambas partes estarían en el camino hacia el cambio, y aunque sabían que el desafío era monumental, el deseo de seguir adelante superaba el miedo ancestral. Sin embargo, aún quedaba esa conversación pendiente, y el eco de la voz de la madre seguía resonando en la mente de Antonio. ¿Qué pasará cuando se presenten los desafíos de verdad? ¿Podremos mantenernos firmes ante el torrente del pasado? Con cada palabra, la decisión de avanzar se cristalizaba. Pero las respuestas aún estaban en el aire, y la urgencia de la situación oscilaba entre la esperanza y el desasosiego. ¿Cuáles serían las consecuencias de abrir esa puerta? ¿Serían capaces de construir juntos el futuro que anhelaban, o caerían en los viejos patrones que tanto habían trabajado para romper? El día siguiente, José despertó con una mezcla de ansiedad y determinación aplastante. El eco de la conversación con su madre aún resonaba en su mente como una campana lejana, incapaz de silenciar su angustia interna. Se sentía dividido entre dos mundos, atrapado entre el deseo de ser fiel a sí mismo y la necesidad de cumplir con las expectativas de quienes lo rodeaban. La sensación era abrumadora, pero en medio de la confusión nació una pequeña chispa de claridad. Mientras se preparaba para el día, decidió que era el momento de tomar el control de su narrativa. Con una firmeza inesperada, buscó su cuaderno de notas, su espacio personal donde históricamente había reflejado sus pensamientos y sentimientos. Escribir siempre le había proporcionado un atisbo de paz, y estaba decidido a usarlo de nuevo como herramienta de transformación. Mis últimos vínculos resultaron complicados, se decía mientras trazaba letras cuidadosamente. Un camino asume más dolor que otro, pero es mi camino. Las palabras brotaban de su mente como flores que rompían el suelo helado del invierno. Al revisar sus pensamientos anteriores, se dio cuenta de que había permitido que las voces externas, especialmente la de su madre, dictaran su percepción de sí mismo. En su reflexión, José reconoció que las dinámicas familiares que había heredado a menudo giraban en torno a la manipulación, al abandono, a las expectativas no cumplidas. Sin embargo, había algo más que eso, una pasión por los nuevos comienzos, la búsqueda de una autenticidad que se estaba perfilando a través de sus escritos. Decidido a no dejar que eso se perdiera, comenzó a delinear un plan. ¿Cómo podría proponer una conversación saludable entre sus padres sin arrastrarse a la trampa del conflicto anterior? Mientras tanto, Antonio también estaba inmerso en su propia corriente de pensamientos. La aparente tranquilidad de la mañana no hacía más que acentuar su inquietud. Había algo en la mirada de su hijo, una mezcla de fragilidad y fortaleza que le obligaba a cuestionar su propio enfoque. ¿Qué tipo de padre soy realmente si no puedo ayudarlo a navegar estas aguas turbulentas?, se preguntaba. Aquella responsabilidad que sentía se estaba convirtiendo en un peso, una losa en su corazón. Y entonces, tras reevaluar su propio carácter, Antonio decidió que era hora de dar un paso más allá. Durante años había estado hablando, pero ahora necesitaba escuchar. La idea de comunicarse de manera efectiva con su exesposa lo aterraba, pero sabía que era un paso crucial. Era el momento de la verdad, el momento para confrontar antiguos resentimientos y abrir un nuevo canal de diálogo. Mientras se preparaba para esa difícil tarea, se permitió a sí mismo preguntarse:
¿Qué pasaría si esta vez, en lugar de entrar en el enfrentamiento, presentara un enfoque más comprometido? Sería capaz de articular un nuevo campo de entendimiento. Ambos, padre e hijo, estaban dirigiéndose hacia una encrucijada, con decisiones que marcarían un hito en su relación. Esa noche, decidieron reunirse en el pequeño estudio de Antonio para trazar un curso de acción. Mientras se miraban a los ojos, una mezcla de miedo y anticipación llenaba la habitación. Sabían que lo que estaba por venir podría ser el catalizador que tanto habían esperado, pero también podría desvanecerse en gritos conocidos de desencanto. «Debemos abordar la conversación con tu madre de manera diferente», comenzó Antonio, sintiendo el peso de sus propias palabras, sin juicio, solo con la intención de ser transparentes y conectados. Su voz estaba firme, pero en su interior sentía un torbellino. José asintió, sintiendo la chispa que había creído extinguida. No me rendiré esta vez. Si el objetivo es crecer, tendría que valerse de un nuevo enfoque. Mientras ambos traspasaban el umbral de la habitación, un nuevo propósito los acompañaba. Pero en el fondo de sus corazones sabían que el camino hacia una nueva era de reconciliación y redención podría estar plagado de catalizadores imprevistos. Serían capaces de enfrentar no solo sus miedos, sino también los secretos enterrados que podrían surgir durante la confrontación. La pregunta permaneció en el aire y marcaba la pauta de un nuevo capítulo en sus vidas, un salto hacia lo desconocido que podría transformar tanto su relación como su propia imagen. La mañana llegó con un aire denso de expectativa. José se despertó con una energía renovada. Había estado pensando en cómo iniciar la conversación con su madre, un tema que parecía tener más ramificaciones de las que había anticipado. Sabía que la clave estaría en abordar sus miedos con sinceridad, en vez de con la rabia y resentimiento que a veces se apoderaban de él. En su cuaderno, continuó con sus reflexiones. Se sintió preparado para enfrentar esas dinámicas familiares que siempre habían dictado su comportamiento. Su hoja en blanco se llenó rápidamente de ideas, como si cada palabra fuera un paso hacia un futuro más claro. «Tengo que ser valiente. Es momento de hablar desde mi verdad, no desde el miedo», escribió. Esa afirmación resonó dentro de él, dándole poder. Mientras el día avanzaba, se sentó en una cafetería local, un lugar donde escaparse del bullicio de su vida diaria. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando su rostro. Allí comenzó a practicar lo que podría decirle a su madre. La finalidad de tener una conversación abierta y honesta se centraba en desnudarse emocionalmente, mostrando su vulnerabilidad. «Mamá, quiero que sepas que estoy aquí por mí, no por lo que tú esperas de mí», ensayó en voz baja, sintiendo la liberación que esta declaración traía consigo. Pero la duda lo asaltó, como un viejo amigo. ¿Y si ella no entiende? ¿Y si solo emperro las cosas? Sin embargo, esa duda, aunque familiar, ya no se sentiría como una sentencia. En cambio, sería un detonante para su crecimiento personal. Los pensamientos contradictorios le propusieron una vía de aprendizaje. ¿Cómo puedo ser más capaz de comunicarme sin perderme a mí mismo? Mientras tanto, Antonio también estaba lidiando con su propio desconcierto. Se sentó en su estudio, observando las herramientas de trabajo que siempre había considerado una extensión de su ser. Pronto se hizo evidente que había estado evitando enfrentar su papel en la dinámica familiar. «Me he sentido más como un padre ausente que como un guía», se dijo. Entonces, en el silencio de la habitación, comenzó a escribir. Las palabras fluyeron de su pluma como si cada trazo fuera un perdón hacia sí mismo. Decidido a cambiar, esbozó las posibles líneas de conversación que podría tener con su exesposa. Antonio sabía que abordar la situación desde un lugar de compasión y autenticidad era lo único que lo liberaría de los ciclos de resentimiento. «No puedo controlar su reacción, pero sí puedo controlar mis intenciones», se convenció. Ambos sabían que el siguiente paso requería un acto de gran valentía, pero sentían que el cambio estaba al alcance. José planeaba expresar su deseo de ser escuchado, y Antonio de hacer frente a su propia historia, donde cada uno podría convertirse en un protagonista en su propia narrativa. El encuentro estaba programado para la tarde. Cada uno de ellos respiraba ansias y temores, sintiendo que lo que estaba en juego no era simplemente una discusión familiar, sino la oportunidad de redescubrirse y sanar heridas que se habían mantenido envenenadas durante años. Con el tiempo acariciando sus agendas, José revisó sus notas nuevamente. Cada línea escrita se convirtió en un recordatorio de su voluntad de sanar.
Sintió que aunque la incertidumbre era abrumadora, había un atisbo de esperanza. Quizás sea el momento de descubrir el verdadero mensaje que mi madre y yo estamos tratando de comunicar, se murmuró a sí mismo. La hora se acercaba, y la tensión aumentaba. Ambos estaban a punto de entrar en un terreno peligroso, lleno de verdades y revelaciones que podrían liberarlos, pero también potencialmente destruir lo que había quedado entre ellos. A medida que sus corazones palpitaban, una última pregunta surgió en la mente de José. ¿Estamos realmente preparados para ver lo que hemos estado evitando durante tanto tiempo? La emoción del momento era palpable, y antes de que el encuentro se llevara a cabo, él sabía que lo que deparaba el futuro podría cambiar no solo sus relaciones, sino la esencia de quienes eran realmente. La tarde había llegado con un aire tenso, pero cargado de posibilidades. Antonio y José se encontraban en la vieja finca, un lugar que había sido testigo de tanto dolor y alegría. Ambos sabían que el desenlace de este encuentro podía definir el rumbo de su relación. A medida que el sol comenzaba a bajar en el horizonte, arrojando una luz dorada sobre el campo, una sensación de determinación se apoderó de Antonio. Hoy todo cambia, pensó mientras respiraba hondo, recogiendo la fortaleza que había construido durante su viaje personal. No sería fácil, pero aquel momento era una oportunidad única. Tenía que demostrarle a su hijo que estaba listo para enfrentar la verdad. Cualquier verdad. Cuando se encontró con José en el granero, el ambiente se sentía cargado, como si el silencio mismo hablara. «Gracias por estar aquí, hijo», comenzó Antonio con una voz que reflejaba sinceridad y un nuevo propósito. «Sé que hemos tenido un pasado complicado, pero estoy aquí para escucharte. Y para ser honesto, quiero saber tu verdad». José se quedó en silencio por un instante, buscando las palabras adecuadas. Aquí estaba su padre, un hombre que había sido un extraño emocional durante tanto tiempo, ahora extendiendo una rama de entendimiento. «Papá, he estado lidiando con muchas expectativas, tanto de ti como de mi madre. Quiero que sepas que cada decisión que he tomado ha sido en un intento de reconciliar lo que ambos esperan de mí», confesó con sinceridad. Antonio sintió una punzada en el corazón. Era evidente que cada paso que su hijo había tomado había estado cargado de una presión abrumadora. Yo también he cargado con demasiadas expectativas propias, hijo. He pasado demasiado tiempo preocupado por lo que debía ser como padre, en lugar de ser simplemente tu padre, admitió Antonio, la emoción comenzando a llenar su voz. Un silencio pesado tomó el lugar, uno lleno de posibilidades. La tensión se convirtió en un espacio de vulnerabilidad compartida. «No quiero que esto sea una confrontación», continuó Antonio. «Deseo que sea un punto de partida. Quiero saber cómo podemos avanzar, juntos». José observó a su padre, buscando sinceridad en sus ojos. La entrega de Antonio le resultó sorprendente, un cambio que ningún manual podría explicar. «Ambos hemos guardado tantos secretos y desilusiones. Mi madre y yo la pasamos difícil en la ciudad, especialmente porque siempre la sentía enojada contigo por todo lo que sucedió», expresó José, su voz temblando. «Entiendo», respondió Antonio, sintiéndose más fuerte mientras se dejaba llevar por sus propias emociones. «Y quiero ser parte de la solución, no del problema. Si puedo celebrar tus logros como arquitecto y apoyarte en tus decisiones, te prometo que lo haré. Tengo tanto que aprender de ti, hijo». En ese momento, José se dio cuenta de que esta conversación no era solo un recuento de agravios. Era, en cambio, una puerta abierta hacia un nuevo futuro, donde ambos podían reconstruir su relación sin sombras del pasado. «Es un comienzo», respondió José, asintiendo suavemente. «Pero tenemos que seguir hablando, y eso incluye hablar con mi madre. Necesitamos que ella también escuche lo que hemos estado sintiendo. Al final, ella siempre será parte de nuestra vida, y el diálogo que hay que establecer es fundamental». Antonio sintió un nudo en el estómago, pero no dejó que eso lo desanimara. «Sí, estoy de acuerdo. Solo que quiero que sepas que estoy aquí para ti, y eso es lo único que me importa ahora. Estoy dispuesto a enfrentar lo que venga. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos transformar nuestro futuro». Con esa declaración, ambos se dieron cuenta de que habían dado un paso monumental en su relación. Los cimientos sobre los cuales habían construido su conexión estaban comenzando a resquebrajarse, permitiendo que entre ellos se filtrara la luz de un entendimiento renovado. Había momentos de tristeza y dolor aún por delante, sin duda, pero había un sentido de propósito que no existía antes.
La conversación continuó, fluida y sincera, y mientras compartían sus historias de lucha, de esperanza y de redención, la distancia que un día parecía insalvable se volvió un mero recuerdo. Antes de separarse esa tarde, ambos sabían que un nuevo capítulo se había escrito en su relación, uno donde la autenticidad se convertiría en el nuevo estándar. Antonio se sintió aliviado, feliz de ver a su hijo levantarse con la cabeza en alto, empoderado para afrontar no solo la conversación con su madre, sino también el mundo que lo esperaba. ¿Prometes que seguiremos adelante con honestidad?, preguntó José, su mirada intensamente fija. Te lo prometo, respondió Antonio con firmeza, sintiendo cómo su propio corazón había rejuvenecido en el proceso. Al final, habían encontrado un camino hacia la reconciliación, uno que había comenzado con dos almas perdidas y que ahora se expandía hacia un horizonte lleno de posibilidades. El pasado sería tratado con la reverencia que merecía, no como una carga, sino como una lección aprendida en el viaje hacia el amor y la aceptación. El sol se escondía, dando paso a la noche, pero en su interior ambos sabían que había llegado una nueva luz, la luz de una relación reconstituida. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Su apoyo es vital para seguir creando estas historias de superación personal.